A lo largo de este video, descubriremos información que quizás no conozcas sobre la pandemia de COVID-19. Profundicemos en diferentes aspectos de esta emergencia mundial, desde el virus mismo hasta las implicaciones sociales y económicas que ha provocado. El origen del COVID-19, una pandemia que se ha extendido por todo el mundo, se remonta a la ciudad de Wuhan en China. Se cree que el virus se originó en un mercado de mariscos donde se vendían animales salvajes vivos, incluidos murciélagos y serpientes. El mercado se cerró a principios de enero de 2020 en un esfuerzo por contener el brote. Una de las características únicas de COVID-19 es su capacidad para infectar a las personas sin causar ningún síntoma. Estos portadores asintomáticos pueden propagar el virus sin saberlo, lo que añade complejidad al control de su transmisión. Además, aquellos que eventualmente desarrollan síntomas pueden transmitir el virus a otras personas antes de que ellos mismos se sientan mal, lo que complica aún más los esfuerzos de prevención. La pandemia de COVID-19 dio lugar a medidas mundiales diseñadas para frenar la propagación del virus. Los confinamientos demográficos, el aislamiento y el distanciamiento social se han convertido en parte de la nueva normalidad. Si bien estas medidas han logrado reducir la transmisión del virus, también han provocado graves dificultades económicas y problemas de salud mental. La pandemia ha tenido un gran impacto en las condiciones económicas globales, provocando cierres generalizados de empresas, despidos de empleos e inestabilidad de los mercados financieros. Se han promulgado medidas de estímulo gubernamental para apoyar a las pequeñas empresas, estabilizar los mercados financieros y proteger a los grupos más vulnerables. Mientras los investigadores y expertos en salud de todo el mundo se esfuerzan por comprender y combatir la pandemia, la necesidad de información precisa y confiable es primordial. La desinformación sobre el COVID-19 abunda en las redes sociales y otras plataformas, lo que genera confusión y, en algunos casos, resultados perjudiciales. La vacunación se ha convertido en el enfoque más eficaz para controlar la pandemia. El desarrollo exitoso de las vacunas contra la COVID-19 menos de un año después de la identificación del virus constituye un logro monumental en la historia de la medicina. Se ha aprobado el uso de vacunas de diferentes fabricantes, y los países están haciendo esfuerzos extraordinarios para garantizar la disponibilidad y cobertura de las vacunas. Aunque las vacunas ofrecen esperanzas de volver a la normalidad, el camino hacia la vacunación generalizada y el control de la pandemia está plagado de desafíos. Esto incluye dudas sobre las vacunas, dificultades para adquirirlas y distribuirlas, la aparición de nuevas variantes de virus, y desigualdades globales en el acceso a las vacunas. La pandemia también ha expuesto fallas en nuestras sociedades y ha afectado desproporcionadamente a poblaciones vulnerables, incluidas las personas mayores, las personas con condiciones de salud preexistentes y las de estratos socioeconómicos más bajos. Ha subrayado la importancia de sistemas de salud sólidos y un acceso equitativo a la atención médica. El COVID prolongado, término acuñado para describir los efectos persistentes de la enfermedad en algunas personas, plantea un desafío adicional. Las personas con COVID prolongado continúan presentando síntomas semanas o incluso meses después de su diagnóstico inicial, incluyendo fatiga, dolor de cabeza y pérdida del gusto u olfato, entre otros. Mientras continuamos luchando contra la pandemia y sus desafíos multifacéticos, una cosa está clara: la resiliencia es clave. Ya sea adaptándonos a nuevos entornos laborales, haciendo cumplir los mandatos de uso de mascarillas o respetando el distanciamiento físico, continuamente encontramos formas de protegernos a nosotros mismos y a los demás del virus. La COVID-19 también ha generado avances incomparables en tecnología e investigación médica. La telemedicina, por ejemplo, ha experimentado una adopción generalizada. Las empresas han cambiado sus líneas de producción para fabricar equipos de protección personal, y herramientas de diagnóstico. Los investigadores han acelerado el ritmo de los ensayos clínicos de vacunas y terapias. La pandemia ha provocado cambios significativos en el comportamiento de los consumidores y los patrones de gasto. Las compras en línea han aumentado, mientras que el comercio minorista tradicional ha tenido problemas. También hay un mayor énfasis en la salud y el bienestar, lo que lleva a una mayor demanda de productos de fitness, alimentos orgánicos y tratamientos alternativos. El sector educativo es otra área significativamente afectada por la pandemia. El cierre de escuelas y el cambio hacia el aprendizaje virtual han aumentado las preocupaciones sobre el acceso desigual a la educación y la calidad de la instrucción en línea. Los educadores y formuladores de políticas están lidiando con la mejor manera de abordar estos desafíos, con eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio y festivales internacionales de música pospuestos o incluso cancelados. La pandemia ha hecho sentir su impacto en todo el espectro de actividades deportivas y culturales. El esperanzador reinicio de estos acontecimientos en la era pospandemia simboliza el espíritu indomable del mundo. Nuestra respuesta colectiva a la pandemia de COVID-19 hasta ahora muestra el extraordinario poder de la cooperación global.
Aunque las sombras de esta crisis sin precedentes cobran gran importancia, los esfuerzos concertados de todos los segmentos de la sociedad dan esperanzas de un futuro más brillante y saludable. Incluso cuando los avances prometedores en medicina y estrategias de salud pública infunden esperanzas de un retorno gradual a las condiciones normales, el espectro de la COVID-19 continúa subrayando el imperativo de estar preparados para futuras pandemias y otras crisis sanitarias. La prevención de enfermedades y el control de pandemias no son solo cuestiones de salud pública sino también de economía, política, estructura social y medio ambiente. Al hacer un balance de nuestros aprendizajes de la pandemia de COVID-19, nos estamos preparando simultáneamente para la próxima inevitable crisis de salud pública. La constante evolución de la COVID-19, con la aparición de varias variantes nuevas, significa el carácter prolongado de la pandemia. Cada variante plantea potencialmente un nuevo desafío, la carrera contra el tiempo para controlarlos y contrarrestarlos continúa. Mientras somos testigos de los efectos transformadores de la COVID-19, gran parte del mundo se ha embarcado en el camino hacia la recuperación. El proceso de reconstrucción puede llevar tiempo, pero esta crisis también nos ha presentado una oportunidad sin precedentes para crear un mundo más saludable, más justo y más verde para nosotros y las generaciones futuras. En última instancia, la clave para controlar el COVID-19 reside en nuestras acciones individuales y colectivas. Si seguimos las medidas de seguridad prescritas, y garantizamos la distribución y adopción equitativas de las vacunas, podemos ayudar a controlar la propagación de este virus y trabajar para volver a la normalidad. El COVID-19 es más que una crisis sanitaria. Es una prueba de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos, un desafío sin precedentes para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Juntos, con resiliencia y determinación, podemos superar esta prueba y emerger más fuertes que antes. La pandemia de COVID-19 es un claro recordatorio de nuestra interconexión como comunidad global. Ninguna nación está sola en esta lucha. A medida que continuamos navegando por estas aguas tumultuosas, esforcémonos por construir un mundo que sea más resiliente, más sostenible y mejor preparado para los inevitables desafíos futuros. Para terminar, nos enfrentamos a la necesidad de estar a la altura del desafío del COVID-19 y convertir esta crisis en una oportunidad. Tenemos el dinamismo, la adaptabilidad y la resiliencia. Lo más importante es que tenemos la voluntad colectiva de lograr cambios y juntos lo haremos. La pandemia de COVID-19 es un evento global intrincado que ha provocado respuestas multifacéticas y ha provocado diversos cambios en muchos aspectos de la vida humana. Mientras continuamos nuestros esfuerzos individuales y colectivos para combatir esta crisis sin precedentes, debemos recordar, en palabras de destacados líderes mundiales, no nos desanimamos. Estamos movilizados y lo superaremos juntos. Esperemos con optimismo pragmático. Más allá de la emergencia inmediata, esta pandemia ofrece una oportunidad única para señalar un cambio en nuestro enfoque ante muchos desafíos globales. Aprovechemos esta oportunidad para reimaginar y reconstruir nuestra estrategia mundial hacia la salud y la prosperidad globales a largo plazo. La pandemia de COVID-19 ha despertado a sociedades de todo el mundo a recordar, reflexionar y reevaluar. Incluso mientras lidiamos con la crisis actual, los conocimientos que obtenemos de esta experiencia podrían ayudarnos a prevenir amenazas futuras y preparar un mundo más resiliente. La pandemia de COVID-19 se encuentra entre los desafíos definitorios de nuestra época, poniendo a prueba la resiliencia de nuestras sociedades y economías. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, los humanos han encontrado formas de unirse y enfrentar estos desafíos unidos. La lucha contra el COVID-19 es un maratón, no un sprint. Mientras continuamos corriendo hacia la meta de esta crisis sin precedentes, se nos recuerda el poder de la empatía, el valor de la cooperación y la resiliencia del espíritu humano. Al cerrar el capítulo sobre otro año lleno de acontecimientos en la línea de tiempo de COVID-19, estamos al borde de la esperanza. Con esfuerzos intensificados de vacunación, cumplimiento continuo de las medidas de salud pública e investigación y desarrollo continuos, nos acercamos al regreso de la normalidad. A pesar de los lanzamientos mundiales de vacunación, aún persisten varias incógnitas y riesgos asociados con el COVID-19. Las variantes emergentes y el acceso global a las vacunas sirven como recordatorios constantes de la naturaleza impredecible de este virus y la necesidad constante de preparación, resiliencia y cooperación internacional. El mundo es una red compleja de diversas culturas, diferentes niveles socioeconómicos y diferentes políticas de salud pública. Si bien la vacuna ofrece una esperanza considerable para reducir la propagación del virus, garantizar una distribución equitativa de la vacuna y abordar diversos desafíos será crucial en la lucha global contra el COVID-19. Mientras navegamos por la transición hacia la era pospandemia, es importante recordar las lecciones aprendidas durante la pandemia y aplicarlas para reconstruir una sociedad más resiliente. En conjunto, hemos demostrado una increíble adaptabilidad, creatividad y fuerza, cualidades que seguirán siendo indispensables en la guerra en curso contra este virus. La pandemia de COVID-19 no ha dejado ningún continente, ningún país ni ninguna comunidad intacta. Sin embargo, nuestra respuesta y determinación globales para superar esta crisis de salud también han sido coordinadas y unidas sin precedentes. Con vigilancia continua y acción colectiva, contendremos el virus, salvaremos vidas y construiremos un futuro guiado por las lecciones que esta pandemia ha impartido.